¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de Psi, este espacio habitual de todos los lunes. Un gusto estar de vuelta por aquí, en esta invitación a una psicología de la multiplicidad, de la integración, de la inclusividad, del desasnar, el discernimiento, el pensamiento crítico. Esta es un poco la propuesta. Por supuesto, que se vayan sumando a participar. Es un espacio justamente que fomenta eso, a preguntar, comentar, cuestionar, reflexionar juntos, construir, co-crear. De esto se trata. Hoy volvemos a retomar esta sección de los grandes mitos, que hace un ratito, no digo que estaba abandonada, pero bueno, pasó un tiempito. En el medio anduvimos ahí por otras cuestiones, pero que siempre están todas relacionadas, así que más allá del tema del día o de la sección que toque, siempre es como que todo se termina relacionando. Y por supuesto también animarlos a, si quieren que haya otra sección a las ya habidas, bueno, también bienvenido sea. Esto suele ser, perdón que se me cayó la luz. Espero que se siga viendo bien igual. Bueno, vamos a hacer... Hola, ¿qué tal, ladies? Desde Nueva York. Wow. Bueno, gracias. Bienvenida. Qué bueno tener esto de público de distintas latitudes. A ver, vamos a tratar de acomodar esto de la luz, porque si no va a ser un temita que se esté viendo no de la mejor manera. Pero bueno, estas son las cosas que pasan en vivo. Así que vamos a tratar de solucionarlo. Bueno, a ver. Bien, bueno, espero que ahí esté un poquito mejor. A ver, será así. Bien, bueno, Lady, bienvenida. Decía que esto es un espacio donde ustedes cobran el protagonismo. Hola, HJB, ¿cómo va? Bienvenido. Así que la propuesta es esa. Por supuesto, yo decía, vamos recorriendo distintas secciones entre las que tenemos la clínica, como hemos visto la semana pasada con la culpa. Hoy la de los mitos, tenemos la de la caja de herramientas para aprender a pensar, a resolver o a gestionar, mejor dicho, el tema de las emociones, las conductas, las acciones, por supuesto ligándolo también con el terreno espiritual. Tenemos la sección de la otra historia o la parte por ahí más, que yo llamo la más flashera, la más quizás alejada del terreno científico tradicional, como mirar desde otra arista. Y por supuesto, todo lo que se pueda ir agregando, lo que se pueda ir sumando. ¿Estamos? Bueno, voy a empezar con esta cuestión que nos trae hoy, porque se dice de Orfeo, que es el protagonista de esta charla, que fue el poeta y el músico más famoso de todos los tiempos, que con sus melodías lograba domar a las bestias, mover árboles, mover piedras y hasta
encantar al barquero Caronte, ¿se acuerdan? Vean la charla de la Divina Comedia. El barquero Caronte era el que atravesaba las almas de los muertos en el infierno, al que había que pagarle tributo para que cruzara hacia la otra orilla. Y también que logró de alguna manera conmover a los 3 jueces de los muertos. Estos 3 jueces se llamaban Radamantis, Minos y Ayacos o Aeacus. Estos eran 3 semidioses, ministros de Hades, Hades el dios del infierno, que habían sido mortales, hijos de Zeus. Hola, la Francisca, ¿cómo va por allí? Y a quienes se les había dado esa posición por haber establecido la ley y el orden en la tierra. Bueno, estos 3 jueces protegían la cadena del equilibrio y solo permitían pasar a quienes ellos juzgaran o consideraran dignos. A Orfeo solo le quedaba, de alguna manera, conmover el corazón de Hades, porque ya, como dije, había logrado hacerlo con Caronte y con los 3 jueces. Hola Isabel, ¿cómo estás? Mucha gente de hace mucho tiempo que no se conectaba. Bienvenidas de vuelta. Entonces, solo le quedaba Hades y Perséfone, que era su consorte. Y tanto Hades como Perséfone convienen en que le iban a dar la oportunidad de rescatarla. Eurídice, que ya voy a decir quién era, está claro que era su amada, pero está claro también, por lo que vengo deslizando, que había fallecido. Por eso ella estaba en este camino y él la sigue. Y la oportunidad de rescatarla tenía una única condición: que no mirara hacia atrás hasta que ella estuviera a salvo bajo la luz del sol. Pero ¿qué pasa? Y ya les voy a adelantar el final. Él lo hace y la pierde para siempre. La gran pregunta que va a conducir toda esta charla, y bueno, es justamente la invitación a que lo pensemos, es ¿por qué? ¿Por qué estando ya en el último segundo de lograr su tarea, de haber ido hasta el infierno, haberlo atravesado, haber superado la condición, o casi, vamos a decir, haber estado al punto de superar la exigencia que le había demandado Hades y Perséfone? ¿Por qué echa por tierra toda esa tamaña epopeya justo cuando está por alcanzar su objetivo? Hola Alex, ¿cómo te va? Bueno, siempre hermosos deseos y por supuesto los multiplico. Que la paz consciente fluya a través de todos y cada uno. Exacto. Entonces, lo paradójico es que estando lejos de su amada, es cuando él más insiste y persiste en su tarea, y en la cercanía del reencuentro, de volver a recuperarla, trastabilla. Y no por contradecirlo a Hades, perdón, el fallido. Hola Carla, ¿cómo estás? Sino que hablo
de una posición subjetiva, una elección inconsciente. Y hoy no me di cuenta, mira, me di cuenta ahora por Carla. Entré por Instagram y no por Facebook, como suelo hacer. Bueno, ya está, por algo habrá sido, pero me metí por acá. Perdón. Entonces, no era que Orfeo hace lo que hace por contradecirlo a Hades, sino que hablamos acá de una posición subjetiva, una elección inconsciente. A lo que se escapa es al encuentro de su deseo, que es lo mismo que decir a su lugar frente a la castración, porque es lo que todo encuentro y reencuentro con el otro implica. Bueno, de hecho, sobre este punto Freud decía que en realidad todo encuentro es un reencuentro. Entonces, lo de elegir la pareja en realidad es otro mito, porque en realidad lo que elegimos es alguien que se parece a. Elegimos un rasgo que puede ser positivo o negativo. Acá está la cuestión de alguien de nuestra infancia. Por eso es un reencuentro. Y si nos vamos más allá, ya que estamos en el terreno mitológico, bueno, quizá esto viene también arrastrándose de mucho antes. Bien, pero voy a empezar como siempre por el mito, pues yo les adelanté por dónde va a ir todo el recorrido del viaje de hoy, pero por supuesto les tengo que contar el mito. Orfeo nace en Tracia, es hijo de la musa Calíope, que era virtuosa en la poesía y en la elocuencia, y del dios de la música y de la belleza, Apolo, que le regala una lira, la misma que tenía Hermes, Hermes el mensajero de los dioses, ya nombrado en varias charlas, con el tema, bueno, de ahí viene justamente el hermetismo. Y la lira era una lira especial porque tenía 9 cuerdas en honor a las 9 musas. Apolo, por supuesto, le enseña a tocarla y Calíope a poner los versos en cada una de las melodías. O sea, le enseñan a componer y le enseñan a tocar la lira. Y como dije al comienzo, su canto era mágico. Así fue como enamora a la ninfa Eurídice, que acá, por supuesto, la presentamos. Y este va a ser un amor que lamentablemente no podía ser de otra manera en este tipo de historias. Ustedes saben que estos mitos no suelen tener finales felices. Es un amor que dura poco porque Eurídice es mordida por una serpiente y muere. Pero las ninfas convencen a Orfeo para que luche por recuperarla y, ya les anticipé, que vuelve a morir cuando está a punto de recuperar su mortalidad. Este es un primer punto fundamental, porque la primera muerte marca el fin del cuerpo, pero la segunda nos está marcando el fin del alma, que es la definitiva, como se refiere en la Biblia con la segunda muerte. Ahora, otra pregunta, otra gran pregunta, o volviendo en realidad a esto del por qué.
¿Qué hizo que Orfeo olvidara, entre comillas, ¿no? Porque, a ver, no es un olvido, es justamente un olvido de esos de los que no queremos olvidar. No fue una distracción de haber dejado, no sé, los anteojos en la heladera. Se estaba olvidando de la condición para que pudiera recuperar a su amada y no quedara definitivamente olvidada en el inframundo. Y paradójicamente la terapia es el arte de recordar para olvidar. Pero acá hablamos, como estaba diciendo, de dos olvidos muy diferentes. Uno es el olvido traumático, como diría Freud, un olvido que nos hace repetir y, como decimos acá, pisar el palito. Un olvido que va a operar como velo de la castración. El otro es el olvido trabajado de la sanación del trauma y de la asunción de la castración. Pero por ahora no me quiero alejar del mito, ya voy a volver a toda esta cuestión más psicológica y psicoanalítica. Igual ya saben, dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, para eso están ambos chats habilitados. Orfeo, por supuesto, queda devastado y decide aislarse, envuelto en su dolor, un dolor inconsolable, pero todavía tocando melodías, pero que ya son melodías tristes. Es como seduce a las vacantes, bien digo, que esto deriva de las bacanales, que eran, si se acuerdan también, cuando hemos hablado, creo que fue en la Divina Comedia también, de estas orgías que se hacían por adoración a Dionisio o al dios Baco. Bueno, estas mujeres no soportan el rechazo de Orfeo y en ese estado de pasión desenfrenada lo matan y lo despedazan. Cuando Zeus, el dios de dioses, se entera de lo que hicieron, dispone que su lira sea llevada hacia lo alto en el cielo y la convierte en una constelación. Esto es como la parte linda o el final, no sé si feliz, pero de alguna manera una suerte de resignificación, que es lo que hoy conocemos como concretamente la constelación de Lira. ¿Para qué? Para que nadie lo olvide. De vuelta este punto, porque yo les diría que la verdadera muerte es el olvido. Porque justamente es el olvido desde esta posición subjetiva me refiero, el que nos va a llenar de velos para el despertar y de alguna manera seguir ciegos, atrapados en la ilusión, en la Matrix, en la constante repetición karmática. Ana María, bueno, qué bueno que apareciste por YouTube, ¿cómo va? Muy cierto, recordar para olvidar, superar, pero ya incorporado y elaborado. Exactamente, esa es la gran diferencia.
que por supuesto el hecho no fue olvidado, pero se le ha quitado toda esa carga afectiva que no nos permitía avanzar y nos mantenía congelados en el trauma. Fue, como vos bien decís, elaborado, sanado. Distinto es, no puedo con esto, por lo tanto, intento fingir demencia, pero por supuesto el inconsciente no olvida. Y la constelación de Lira, lo lindo de esta historia, es que tiene la estrella más resplandeciente en el cielo, que es Vega, y que representa simbólicamente el poder del amor en trascender la muerte. Esto sería, como les dije, una resignificación del mito hacia una transformación de lo que pasó. Bueno, justamente, una elaboración de la historia. Pero vamos a ir analizando lo que deja, porque hay un montón de tela para cortar acá en cuanto justamente al valor simbólico. El paso de Orfeo por el inframundo no lo podemos entender, valga la redundancia, y justamente es la invitación habitual de este espacio, no lo podemos entender bajo la premisa de una lógica binaria, es decir, obedecer o no obedecer a esta condición o esta exigencia de Hades, sino que es inherente a su deseo. Hola Marce, bienvenida. Y el deseo, ustedes ya saben, y si no, lo vuelvo a reiterar, y si no cualquier cosa, vean la charla sobre el deseo, escapa a toda voluntad consciente. Ahí es donde está el conflicto que todos tenemos. Esto es lo que muchas otras terapias y pseudoterapias no logran o no quieren abarcar porque claramente elude la simplificación que hoy está tan a la mano. Si ustedes, o sea, busquen en YouTube y en cualquier red social e incluso las bajadas ideológicamente políticas apuntan hacia eso, a tips para, pasos para, consejos para, cómo hacer para. Todos son especialistas en dar una suerte de manual de vida y en fomentar justamente este reduccionismo ideológico. Es decir, no pienses, yo te voy a dar todas las facilidades, todos los pasos que tenés que hacer, todas las directivas. El precio es ese, no pienses. Lo hago por vos. Lo tenés a la mano, lo tenés a la carta. Como si fuera, no sé, un entrenamiento de gimnasio. Y por supuesto también promesas de todo tipo de, bueno, también la cuestión se acota a blanco-negro, A o B. Justamente este espacio va por el lado opuesto. Es incentivar la complejidad. Es un camino mucho más doliente y tortuoso, pero a mí me interesa que justamente puedan desarrollar el discernir y el pensar y no al contrario. Porque si fuera así, sería muy fácil reducirlo todo a un dictamen de actos de voluntad y abocarnos a su cumplimiento. Bastaría con una buena administración o un entrenamiento conductual, pero como no tenemos acceso al inconsciente, por eso es que la situación
se complejiza tanto. No solo que no lo entendemos, sino que no logramos un acceso. Por eso necesitamos una terapia para lograr acceder. Entonces, la Odisea de Orfeo va de la mano con esta metonimia del deseo. Lo metonímico es que siempre se está moviendo, es como una zanahoria que se nos escapa. Deseo una cosa, la consigo y ya inmediatamente aparece otra. Esto que puede parecer bastante frustrante, al mismo tiempo es lo que nos mantiene vivos, porque es lo que nos motoriza a seguir justamente yendo en pos de algo más. Alex, así es, el discernimiento no se conceptualiza, se trata de buscar desde la intimidad intuitiva, exactamente, y eso no lo puede hacer nadie por uno, es un trabajo personal, íntimo. Lo que pasa, bueno, lo otro sí es mucho más tentador porque es, bueno, listo, acá tengo el manual de vida, simplemente lo obedezco y alcanzo todo lo que quiero. Bueno, prueben y se van a dar cuenta que no. Ahí está la trampa. Ahí está la zanahoria que se nos va a escapar. Bueno, y Orfeo pareciera justamente alcanzar esa coneja que se escapa, que simboliza el deseo, hasta que cuando lo tiene a mano, lo suelta. Y no porque lo quiera, acá está el punto, sino porque así lo quiere su deseo. Por supuesto, cuando digo deseo, para que quede claro, estoy hablando del deseo desde el ámbito psicológico, ¿eh? No estoy hablando de deseo sexual, hablo de deseo en términos psicológicos. Porque se va a manifestar en ese fallido su deseo de otra cosa que hasta ahí era un saber no sabido. Lacan hablaría de un fantasma, esto es un concepto clave en su teoría, o de un guión, o de una agenda paralela, ya que estábamos con los terrenos conspiranoicos, o una agenda oculta, capaz de sacrificar a su amor mientras sea esto para tapar la castración en ese gran otro, otro con mayúscula, diría Lacan, ese otro que es ese primer amor significativo, por lo general la madre o quien cumpla esa función. Y hablando de fantasma, justamente, ¿cuál pudo haber sido la escena traumática que Orfeo no debería haber visto? Porque ahí es donde se origina el fantasma. ¿Qué miró Orfeo en su niñez que no debía? Por las dudas, recordemos que para Lacan el fantasma es una estructura que el sujeto construye para defenderse del deseo del otro. Que ese deseo, él va a decir, de la madre es voraz. Entonces, esto es una respuesta que surge a la pregunta de qué quiere ese otro de mí. Esta escena primaria va a dramatizar un deseo inconsciente. Es una defensa contra la castración y un modo de sostener el deseo, que es lo que el sujeto va a tener que cambiar después, es decir, su forma de goce para curarse. Esto es lo que diría, por supuesto, Lacan, ¿no? Y acá también, goce, córranlo,
del término sexual, sino que estoy hablando de goce en un sentido psicoanalítico, es ese más allá del placer que termina siendo dolor. Esta pulsión escópica que diría Lacan en cuanto a esta función de la mirada en el proceso de subjetivación, porque escópico viene del latín scopus, que es un adjetivo que quiere decir visual o con la mirada. En este sentido, por otro lado, recuerdo un capítulo de una serie, quien no la haya visto la recomiendo, en esto de las ficciones, los realismos mágicos o las ficciones que no lo son tanto. Black Mirror, ya bastante antigua, que va en consonancia con estos tiempos de aplicaciones, de amores de una noche, de ligues algorítmicos, de inteligencia artificial, en cuanto a la pretensión de el saber de la ciencia, justamente de saberlo y controlarlo todo, al punto de renegar la castración. Y renegar la castración sabemos que equivale a la omnipotencia de la perversión, este anhelo de ser como los dioses de estos mitos. Excelente serie, dice Alex. Sí, 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 totalmente. Bueno, este capítulo puntual, ahora van a ver la relación que tiene con este mito. Que esto es lo lindo también estamos hablando de un mito de, no sé, 1200 antes de Cristo, trayéndolo a una serie de, ¿qué tendrá? 10 años, 5 años. O sea, cómo se juntan lo más moderno con lo más antiguo. Bueno, en este capítulo puntual que les cuento, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo sí puntualmente del capítulo, hay un algoritmo que permite supuestamente acertar casi, esto promete, ¿no? Acertar casi al 100% la pareja perfecta. Todo en base a obedecer Black Mirror, Ana, ahí te la escribo, así, creo que debe estar todavía, ahí te la escribí. Todo en base, decía, a obedecer las estadísticas. Es decir, a partir de la recolección de información que hace este algoritmo, determina que los match que tiene que hacer. Que por supuesto, de vuelta, esto equivale a una fe ciega en una ciencia totalitaria, ilimitada, erigida nuevo dogma y significante amo. Amo con mayúscula, diría Lacan, el gran significante, el significante generador de todos los demás significantes, de toda la cadena de significantes. Es decir, garante absoluta de sentido, dadora de sentido, ese gran otro, con mayúscula de vuelta, sin agujeros, sin fisuras. Y no me digan que esto no pasa desde que el tiempo es tiempo, porque si vienen siguiendo más o menos los mitos, uno de los que venimos siempre, fíjense que el mito de las almas gemelas siempre termina colándose en cuanto a la demanda de encontrar ese otro que nos llene, que nos complete, desde el mito de las almas gemelas para acá. Así han funcionado las novelas románticas, desde las
de la tele de las 5 de la tarde con la que hemos crecido muchos de nosotros, a películas, a historias, ya sea de dibujos o de cuentos, la literatura. Bueno, muchísimo de esto nos ha moldeado justamente en nuestro pensamiento, en nuestras creencias, y a partir de ahí seguimos esperando esa media naranja. Totalmente. Alex dice, inteligencia artificial, nuevo tótem, y traes una palabra de la que ya voy a hablar, nada es casual, de la ciencia de hoy día. Sí, señor, porque, bueno, también está esta historia, no sé si lo han visto, de este señor que quiere ser inmortal y se hace todo tipo de intervenciones en su cuerpo y toma más de 130 pastillas, escuchen bien, 130 pastillas al día, vive monitoreando hasta, no sé, cuántas, em, cuántos abrires y cerrares de ojos hace, por exagerar, pero no me extrañaría que lo tenga hasta controlado eso. El tipo se ha vuelto como una suerte de, literalmente, una máquina que es permanentemente como revisada por telemetría, como si tuviera millones de, de chips que dan justamente parámetros de cómo está funcionando su cuerpo, y todo para alcanzar una supuesta inmortalidad. Ahora, supongamos que lo lograra. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Qué haría este tipo con esa inmortalidad? Estaría bueno que pudiera contestar eso, ¿no? Pues simplemente llevar las cosas al extremo por llevarlas, por decir, lo hice, lo conseguí. Bueno, volviendo a esto del algoritmo, que muchos vamos viendo que la cosa va por este camino, ¿eh? Eh, no solo de la inmortalidad, sino de... Bueno, hay también un programa de la radio que se llama, hablo del transhumanismo, donde justamente tratamos todos estos temas. Es toda una nueva, ya que estábamos con eso, todo un nuevo dogma, justo como si fuera una religión, hasta tienen sus mandamientos. Y volviendo a lo del algoritmo, no solo les permite determinar esta compatibilidad, de vuelta, como si fuera tan fácil, ¿no? Pero esto yo lo escucho a diario en la clínica. A ver, ¿qué esperas de una pareja? Y uno llena como una suerte de ítems que mientras estén en resonancia con lo que uno es, vamos bien. Ahora, si yo pretendo de un otro algo que no soy, estoy cayendo no solo en una ilusión, sino en una falacia. No solo determina este algoritmo la compatibilidad, sino el tiempo, y acá está la clave, el tiempo que van a durar. Y acá está la clave porque es el paralelismo con la historia de Orfeo. Porque frente a esa precisión matemática incuestionable, aparece lo incontrolable, la emoción humana. Que esto ninguna IA, por más consciente que sea, va a poder copiar. Este es el misterio, el gran misterio, ya que hablábamos de Hermetí. Porque ahí está el alma. Y esto también es algo que me resulta a veces
hasta tragicómico en la clínica, porque muchas veces escucho cuando un paciente dice que no quiere involucrarse con nadie sentimentalmente, como si esto se pudiera resguardar en una cajita, y somos seres sintientes. O sea, por más que uno racionalmente diga, no, bueno, a ver, yo no me voy a comprometer, me voy a relacionar superficialmente. Cuando esto pasa, pasa. No se puede prever. Ahora, que esto lo hagamos luz o lo hagamos o lo dejemos en la sombra es otra historia. Y esta máquina les asigna 12 horas. Ese es el límite, por lo cual después la separación es inevitable. Pero, como pasó con Orfeo, el olvido no opera para el inconsciente. ¿Qué pasa? Se quedan enganchados. No les alcanzó con las 12 horas. Se vuelven a encontrar y acuerdan no mirar cuánto tiempo les queda esta vez, pero el protagonista en este capítulo, como con Orfeo, no puede evitar mirar. Y esto genera toda una anomalía en el sistema, es como la computadora ahí se vuelve loca, y lo que iban a hacer 5 años, porque el algoritmo este podía determinar 12 horas, 24, un mes, un año, lo que saliera, lo que iban a hacer ahora 5 años terminan siendo unas pocas horas. Bueno, este es el precio de lo imprevisible como es el amor. Alex, ¿cuál piensas que pueda ser la evolución y alcance de la IA en los próximos 100 años? ¿Qué pregunta? Realmente no creo que haya nadie que pueda saberlo porque el crecimiento es exponencial. Yo por lo pronto te diría que en los próximos 100 años espero que, a ver, voy a sonar un poco pesimista, pero espero que hayamos atravesado este punto de inflexión en el que estamos y nos hayamos volcado más hacia la espiritualidad y no hacia la tecnología. Es decir, una tecnología al servicio de y no al revés, esclavos de la tecnología. Ese es el dilema en el que estamos. Porque si esto no se controla, esta cuestión de la IA, es un verdadero peligro y recién está comenzando. Todavía no hemos llegado a lo que se conoce como la singularidad, que esto sería cuando esto sea consciente de sí. Y ahí, bueno, es un tema. Ahí es un tema porque creo que no hay remota posibilidad de que podamos saber hasta dónde pueden estar las implicancias. De hecho, es muy interesante lo que traes y va a dar pie, por supuesto, para una charla. Hola, de paso, consultores y con red. Porque, bueno, esa es la pretensión del bueno, no está saliendo, esta ciencia totalitaria, totalitarismo, ahí está. Fíjate, se me enredó la inteligencia artificial en la lengua. Eh, en cuanto a esto, a un saber total, un poder total, por eso lo de totalitarismo. Y insisto, ninguna computadora, por más información que aglutine de este mundo y de todos los mundos que pueda llegar a conocer,
podrá entender el misterio de la creación. Podrá elaborar millones de teorías, eso sí, pero le va a faltar la vivencia, la intuición, la emocionalidad. Eso no se puede replicar, no hay manera. Esta es la pretensión de una gran mente consciente de sí, pero bueno, ahí está el punto, no somos solamente mentes. Ahí radica la cuestión. Cuando el Kybalión dice que el universo es mental, esto está incluyendo, por supuesto, porque las emociones también van de la mano con los pensamientos, que es lo que le estaría faltando a una máquina, y todo esto también regido por un alma. Entonces no es solamente una mente. Acá está el punto. Dice, por lo menos la inteligencia artificial no disfrutará de un buen mate. Bueno, mira, está buenísimo el ejemplo porque pues te podrá decir, te podrá armar un hermoso, una hermosa explicación de lo que es tomar un mate, pero no vas a ver lo que es tomar un mate. Esto es como si yo les estuviera dando, no sé, una suerte de, sí, de cátedra de lo que es un punto en especial, pero nada como la vivencia, nada como la experiencia. Y esa es la parte que no van a poder jamás. No hay nada como haber transitado el camino. Esto es como si yo les contara qué hermoso que es, no sé, subir una montaña, pero si nunca lo viví, solo queda en palabras. Este es el punto. Eh, bueno, yo les decía, este es el precio imprevisible, de la imprevisibilidad, que es justamente lo que una máquina no tolera. Y mucho menos entender lo que es el amor o tratar de acomodarlo en una etiqueta, en una caja. En ambos casos, esto que les traía del capítulo de Black Mirror y el mito de Orfeo, vean como el costo del reencuentro es asumir la incerteza del tiempo y el resultado. Si hay algo, si lo único que tenemos es tiempo, no lo podemos controlar. Y por supuesto no podemos controlar mucho menos el amor. No hay certezas, no hay garantías. Como saber o no saber cuándo vamos a morir. Y fíjense que también hay gente que le encantaría saber cómo y cuándo. Ahora yo digo, ¿para qué? Esto nos habla de un sentido estrangulado, una garantía de certezas que no existen. Vender el alma por un saber sabido. Esto es la ilusión de todo neurótico de dejar atrás la duda, no dudar más. Pero para lo que hay que alienarse a un otro, y este otro con mayúsculas. El precio, claro está, es quedar atrapado en el infierno. Y como todo neurótico culposo, acuérdense de la charla de la semana pasada, Orfeo no se culpa a sí mismo. De hecho,
refugiado en los mecanismos de negación y proyección, lo culpa a Hades, por supuesto, en lugar de hacerse responsable por su decisión. Va a decir que, bueno, Hades le puso una trampa, lo engañó, sabía que iba a fracasar. En este sentido también vean El abogado del diablo, que va sobre este punto. Y si se acuerdan de la charla de la semana pasada, esto sería justamente una culpa sintomática, esa que obtura, que tapa la falta, esa culpa patológica. El mito queda congelado como el círculo más profundo del infierno. Acuérdense de vuelta la charla de la Divina Comedia, que el círculo más profundo del infierno, irónicamente, es un lago de hielo. Un hielo que quema. Bueno, y ya que estamos en el terreno amoroso, Lacan definía amar como dar lo que no se tiene, que va más allá de toda posesión. Lo que no se tiene va más allá de uno, porque nadie se tiene así por completo. Entonces yo diría que amar está más ligado a amar la propia falta en el otro. Amar la incompletitud propia y del otro. Orfeo la reniega, no la acepta. Busca la comprobación de un saber que encuentra en Hades y una palabra que se ratifica absoluta. Y vean lo curioso de esto y lo triste, que muchas veces el yo prefiere el tormento infernal a encontrarse con el deseo. En otras palabras, una posición de víctima con tal de esta promesa de completitud ilusoria que asumir el encuentro con lo que no hay, con lo que no completa, que es la falta. La única certeza verdadera que tenía Orfeo era saber lo que iba a pasar si se daba vuelta, si miraba. Pero causalmente se olvida justo cuando está por salir y elige quedarse con esa certeza. Su amada viene a ser otro a medio camino en la búsqueda del gran otro, es decir, el otro con minúscula y el otro con mayúscula. Encarnado por Hades, que viene a ser el que tapa su vacío y le da un mundo de las certezas que busca. Entonces, mirar en este punto tiene que ver con un simbolismo de desviar en realidad la mirada, de hacernos los tontos con esa angustia existencial. ¿Se va entendiendo por dónde va la cosa? Estos héroes que nos traen los mitos revelan ese carácter heroico a partir justamente de la etimología de la palabra, que viene de eros, pero con H, no el eros del erotismo, sino eros, que es el que ha alcanzado su máximo nivel humano, una suerte de semidios, que si bien es mortal, pero como que está en el medio entre dioses y hombres, en una de las tantas vueltas del tiempo previa a una de las otras tantas decadencias espirituales. Acuérdense, el tiempo es cíclico. Entonces, estos héroes
no conseguían lo imposible para el resto de los mortales por su condición de héroes, sino que se convertían en héroes porque lograban alcanzar lo humanamente imposible. Y en la obra freudiana, por supuesto, ocupan un espacio fundamental. Bueno, ya con solo mencionar a Edipo, del que he hablado en otra charla, tenemos una figura central en la construcción de la teoría psicoanalítica. O Prometeo, por mencionar otro de los que ya he hablado, aunque por supuesto me quedan pendientes algunos más. La música, este es otra arista muy importante. Esta música melancólica que toca Orfeo después del resultado del desenlace trágico, fíjense que no tiene efecto con las bacantes, llenas de éxtasis, que es lo más parecido, que podemos, acá sí, que podemos asociar a una plenitud, a un goce máximo, como podría suceder en el terreno místico o en el terreno sexual, que también se unen cuando hablamos de la sexualidad como energía espiritual. Pero el de las bacantes claramente no era ese éxtasis divino que apenas se roza y por supuesto no se concretiza, es apenas un fulgor, por eso se lo vuelve a perseguir, sino de ese éxtasis forzado mediante sustancias, en este caso el vino, y al que se lo pretende, bueno, justamente embotellar, eternizar a través del desenfreno orgiástico. Bueno, ¿será que, yo acá me pregunto si ese rechazo de Orfeo, no solo por ellas, sino por todo lo que representaban, todo lo que acabo de decir, es que lo descuartiza? Y lo de la música, que no doblega su espíritu, es tremendamente sugestivo porque nos habla de que la vibración de Orfeo ya no es la misma. Es decir, en su estado melancólico ha bajado su frecuencia espiritual a la del mundo terrenal, lleno de vicios y pasiones, entonces ya no logra conmover como hacía antes, siquiera a las bestias, apelando por un ratito a que recordaran su origen antes de su caída espiritual. Esto ya no pasa, por eso es que su melodía no funciona con las bacantes. Ahora el que había caído era él, caído en desgracia. Hay una versión u otra versión que nos dice que sus partes las recogen las musas y lo entierran, a excepción de su cabeza, y su lira, que las tiran al río y a la isla de Lesbos, donde son sepultadas. Pero más allá de esto, y ya que Alex vos lo traías, justamente como en Tótem y Tabú, de paso vean, está también la charla sobre ese mito, Orfeo trasciende su muerte y da origen al orfismo,
Esto es una religión que creía en la transmigración de las almas. Esto es, las almas pasando a otro cuerpo. Y desmembrado, al igual que lo que les conté, si se acuerdan, cuando vimos la charla de simbología, tanto en el arte, simbología oculta en el arte como en las sociedades secretas, lo que les conté sobre la historia de Osiris, el mito de Osiris, que también es asesinado por su hermano y desmembrado. Entonces, veamos que los mitos siempre se componen de esta dimensión trágica. Y la tragedia, por supuesto, conlleva sufrimiento. Porque el héroe es tal por la valentía de afrontar la angustia. Eso es lo que lo convierte en un héroe. Vencer a su sombra. Por eso la simbología del infierno. Redimirse de la caída. Freud dirá que el héroe está destinado a sufrir porque lleva consigo la culpa del tótem, y acá hablamos de la otra, esta culpa originaria. El tótem como este padre primitivo, la memoria ancestral de la primera tragedia que se reproduce a lo largo de la historia. Por supuesto, en el medio, Jesús incluido. El asesinato de Orfeo no solo recrea el del tótem, sino el de Dionisio también. Y acá es como que me voy a meter en el mito dentro del mito. Porque la historia de Dionisio, bien digo, nos cuenta que Zeus, no podía ser de otra forma, engaña a Hera, la vivía engañando, y la deja, la engaña ¿con quién? Con Perséfone, que era, ya les dije, la reina del infierno, consorte de Hades, y la deja embarazada. Al enterarse Hera, porque siempre se terminaba enterando, ordena a los titanes que lo despedazaran, hablo por supuesto de Dionisio, y se comieran su carne y bebieran su sangre. Bueno, díganme si esto no se parece a justamente el banquete totémico. Y Zeus, como suele suceder también en estas historias, se venga fulminando a los titanes y de sus cenizas surge la humanidad, pero con la marca, con la culpa de haber matado al Hijo de Dios. Suena familiar, ¿no? Esto es concretamente la historia del pecado original, desde la versión cristiana. De Dionisio, lo único que queda es el corazón a partir del que resucita. Esta va a ser la versión órfica. El paralelo con Osiris es incuestionable. Y Dionisio resucitado encarna la otra cara de Apolo, es decir, la locura de la pasión que encandilaría al dios artista del que habla Nietzsche. Y ya que estoy hablando de arte, encontramos también ese elemento en común con la historia de Orfeo. Porque solo el arte es el que logra por un momento amansar las bestias, amansar a los demonios y encandilar al propio Hades. Hola Luliana, ¿cómo va? Pero llamativamente, como dije hace un rato,
esa música es inútil frente a la crueldad de las mujeres que lo mutilan. Y acá hay otra simbología, porque las mujeres quedan como en un terreno no asimilable, indomado, lo que Freud llamó el continente negro, justamente al tratar de dar cuenta o de referirse a la sexualidad femenina. También hay una charla sobre esto que se llama ¿Qué quiere una mujer? Bueno, de acá viene esto de que otro mito dentro del mito, que las mujeres son más complicadas, que los hombres somos más básicos. Que equivaldría a decir cómo goza una mujer. Y bien, en este punto, Orfeo y Dionisio se parecen, porque más que la razón de Apolo, y digo la razón porque era la virtud por antonomasia perseguida por todo filósofo, porque, ¿se acuerdan? Yo les decía al comienzo, es el dios, si bien es el dios de la música y la belleza y la juventud, la belleza acá tiene una simbología de no lo bello en un sentido superficial, en un sentido estético, sino que lo bello para todo filósofo trascendía el cuerpo. Nos habla de un orden, de una armonía, un equilibrio de luz y de razón, que era la idea del bien. Por lo tanto, Orfeo y Dionisio abrazan el goce, el arte, lo incomprehensible y peligroso de esas fuerzas emocionales, pulsionales, intuitivas, espirituales. Todo esto que venimos hablando, que no se puede, que una inteligencia, una máquina no podría, es no computable, como diría un robot. Bueno, por esto también Freud nos advierte que en el grupo, en la cultura, la cosa cambia. Y es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Hay una tendencia a los polos y a los excesos. Se demanda del héroe el arquetipo del guerrero, porque la masa encubre los matices, los grises, y uniforma las pulsiones destructivas. Esto sería Tánatos en su pleno regocijo. Y por supuesto que esto se arrastra hacia tiempos primordiales de los que no hay registro de origen. Esto se pierde en la noche de los tiempos y siempre vuelve en forma de mito. Se podrá maquillar un poco, podrá cambiar un poco culturalmente, epocalmente, pero que siempre va a conservar su invariancia. Como también he dicho sobre el complejo edípico. Bueno, si quieren sobre esto, vean la charla Edipo en decadencia. No es que el Edipo pasará de moda porque cambian las formas de vincularse en cuanto a lo que antes era una familia y lo que hoy es una familia. Podrán cambiar las formas de vinculación, pero no la ley. La ley es invariante. Este es el punto. Y lo que es muy interesante también, como para ir ya redondeando, es que los medios que usan los titanes para engañar a Dionisio, perdón que insista tanto con los paralelos de las charlas, pero está bueno como para que vayan hilando los temas y que vean que no les miento, que todo está relacionado con todo. En la charla de la simbología oculta en el arte, también veíamos esto de cómo justamente a partir de
distintas manifestaciones, se da el engaño, la ilusión. Bueno, los medios que usan los titanes son una peonza, un rombo, muñecas articuladas, tabas, pero especialmente un espejo. Por eso les decía que hagan la vinculación. Y mientras Dionisio queda absorto por el reflejo de su imagen, a Orfeo lo golpean y se ve transfigurado en un macho cabrío, contemplando, si se quiere, su naturaleza salvaje, como poder decir, viendo su sombra, su aspecto caótico. Y esto también, únanlo con la adoración de los dioses de los que hemos hablado en aquella misma charla. Entonces, esa captación de su esencia en el espejo es la que también hace que su alma no desaparezca del todo y pueda ser revivido. El narcisismo freudiano va a recurrir a esta misma cuestión del espejo. Narciso, en el mito, cae víctima de su reflejo en el espejo de agua, y Lacan va a hablar concretamente del estadio del espejo a partir de esa alienación, perdón. Es decir, la separación del yo es necesaria para la identificación yo soy ese. Y esto es lo que va a permitir construir una diversidad a partir de lo propio. Entonces, el nombre viene a duplicar, que es lo que dije la semana pasada sobre esta metáfora de Dios mirándose a sí mismo. Un otro que nos viene por un instante a hacernos olvidar, mediante el amor, que estamos desamparados frente al vacío. Alguien, en definitiva, que nos mira y nos reconoce, pero no como Orfeo, a expensas de caer en la ilusión de la completitud, sino aceptándonos en nuestra propia incompletitud a partir de la mirada del otro. ¿Estamos? Bueno, de golpe se me han quedado callados. ¿Qué pasó? ¿Ha quedado algo en el Alex? El amor biológico, mental o espiritual. Integrarlos. Y ahí la cuestión. Como dijo Shakespeare, ser o no ser. Sí, totalmente. Integrarlos a partir de entender que ningún amor completa. Que esa es un poco la ilusión que nos vende el amor, que por un ratito sí nos hace sentir como si pudiéramos olvidar que vamos a morir, y que pareciera que nada tendría sentido, que por un ratito nos hace sentir esa completitud. Pero acá es de donde está lo ambiguo. Es esto y sabiendo que en realidad no lo es. Ahí está el punto. Y que por supuesto no hay garantías, porque un amor, por más hermoso que sea, en cualquier momento puede terminar o se puede ir, como le pasó al pobre de Orfeo. Lo importante, la moraleja que nos tiene que quedar de esta historia es atrevernos, sí, a asumir nuestra propia incompletitud, que es como decir asumir la castración, asumir la falta, que no lo podemos ser todo, no lo podemos tener todo, el amor no puede con todo. Este es otro de los mitos a derribar.
y que a pesar de eso podamos estar dispuestos a pagar el precio. Que pagar el precio no es hacernos los tontos y justamente quedarnos con certezas ilusorias o promesas vanas, sino de aceptar justamente el límite, y el límite principal es la muerte. Fíjense que en este viaje Orfeo intenta burlar la muerte, entendiendo que va a poder ser capaz de resucitarla a Eurídice, y claramente esto no es posible. Estamos... Bueno, pero todas estas cosas que parecen ser tan antiguas y sin embargo nos vivimos olvidando y olvidando en el sentido de para mal. Bueno, ya saben, cualquier comentario, por supuesto, no importa que haya pasado, que esté como fuera de tiempo, no hay drama. Lo mismo que propuestas de temas que ustedes quieran, todo lo tengo en cuenta como para poder seguir armando cosas que aporten y que les resulte interesante. ¿Está? Bueno, como siempre, muchísimas gracias por la compañía, por la participación y nos estaremos viendo la semana que viene con otra charla. Gracias, gracias a vos, Alex. Bueno, gracias a todos, Ana María, Ladies, no me quiero olvidar de nadie, Luliana, Consultores en Red, Marce, Carlita. Hoy estuviste callada, Carlita. Isabel, La Francisca, HJB. Bueno, nada, si me olvido de alguien, perdón. Y como dije, hasta la semana que viene y a seguir recorriendo este viaje justamente del discernimiento. Sin procurar un destino, el destino es el viaje. ¿Está? Hasta la semana que viene. Chau, chau.